El colectivo de abogados José Alvear Restrepo ha venido realizando un trabajo de incidencia en el marco de la implementación normativa de los acuerdos de paz. Esta incidencia la hemos desarrollado en el trámite de las normas y leyes que se han venido aprobando en el Congreso de la República, buscando que efectivamente se respete el principio de centralidad de las víctimas, sus derechos a verdad, justicia y reparación integral, especialmente de las víctimas de crímenes de Estado que en Colombia han sido invisibilizadas, han sido negadas permanentemente. Igualmente, ya en el marco de la revisión que está haciendo la Corte Constitucional de estas normas y leyes, hemos venido haciendo intervenciones ciudadanas también en la misma perspectiva de que se respeten los derechos de las víctimas. El pasado 30 de diciembre se aprobó la ley 1820. Esta ley fue aprobada por el Congreso de la República, que tiene como objetivo establecer las amnistías e indultos para miembros de la guerrilla y establece unos tratamientos especiales para agentes del Estado. En el marco de esta intervención, el colectivo de abogados, en lo referente a el tratamiento especial para agentes del Estado, hizo su intervención sobre tres aspectos. Uno, que se debe establecer antes de otorgar estos beneficios si efectivamente el hecho tuvo relación directa con el conflicto armado. Es decir, aquí en Colombia no puede atribuirse que todas las graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad fueron cometidos en relación con el conflicto armado. Una cosa distinta es que el hecho se haya cometido en el contexto de un conflicto armado, y otra cosa distinta es que efectivamente en Colombia han existido políticas de persecución sistemática que han tenido como objetivo debilitar, exterminar y eliminar procesos sociales, políticos. Hacer lo contrario no solamente significaría vulnerar los derechos de las víctimas de crímenes de Estado, sino que invisibiliza las responsabilidades individuales, las responsabilidades institucionales, las responsabilidades sociales que hay en la comisión de graves violaciones a derechos humanos, y eso limita la posibilidad de que efectivamente en Colombia se avance hacia reformas institucionales que permita establecer cuáles fueron las causas que generaron estas violaciones de derechos humanos y por tanto la necesidad de que esas instituciones sean reformadas para que los crímenes no se vuelvan a repetir, que implica la depuración de funcionarios involucrados en violaciones a derechos humanos, que implica la desclasificación de archivos y el acceso a información, y que implica que efectivamente exista una política pública de protección a los derechos humanos y a los derechos a que efectivamente en Colombia se pueda pensar de forma distinta. Entonces es un primer elemento que señalamos, la necesidad de que haya diferenciación entre los hechos relacionados con la confrontación armada y los hechos relacionados con la violencia política. Un segundo elemento tiene que ver con que ese tratamiento diferenciado para agentes del Estado no puede en ninguna manera significar un trato privilegiado en relación con otros actores. En Colombia el servidor público no solamente responde por infracción de la ley, sino también responde por las vulneraciones o que ha cometido en relación con su ejercicio público. El Estado tiene una función de garantizar, de proteger derechos, y si un servidor público vulnera esa confianza pública que la sociedad ha depositado en él, esa situación merece un mayor reproche penal, y así está establecido en nuestra Constitución Nacional, así está establecido como agravante en el Código Penal. No es lo mismo ni será el mismo nivel un particular a un agente del Estado que pudo haber cometido delitos o violaciones a derechos humanos, que es lo que nos vamos a referir en lo que establece el tratamiento penal diferenciado. Entonces, en esa perspectiva, nosotros señalamos en nuestra intervención que debe haber un mayor nivel de tratamiento penal distinto y agravado para los agentes del Estado, dado que vulneraron esa confianza y esa posición de garantizar derechos, y por el contrario, ya sea que por omisión incumplieron con sus obligaciones de proteger a los ciudadanos frente a violaciones a derechos humanos, o peor aún, cuando fueron conniventes o colaboraron con estructuras criminales en la comisión de graves violaciones a derechos humanos. Un tercer elemento tiene que ver con el tema de las libertades. La ley 1820 establece
unas libertades condicionadas, anticipadas y transitorias para agentes del Estado y, digamos, tienen que reunir varias condiciones. Uno, que las personas no estén procesadas o condenadas por delitos de lesa humanidad, por delitos graves de infracciones al derecho internacional humanitario y por otra serie de delitos graves. Sin embargo, se establece que la libertad, si la persona ha permanecido privada de libertad más de 5 años, podrá ser objeto de libertad. Nosotros hemos señalado, no pueden tomarse los 5 años como el tiempo límite para que estas personas accedan a ese beneficio de la libertad, dado que se trata de agentes del Estado y por tanto es mayor la gravedad y esto no puede ser una norma igualitaria para todo el mundo, dado que los delitos por los cuales están investigadas estas personas son de tal gravedad que exigirían unos requisitos mínimos. Uno, que no pongan en riesgo a las víctimas. Dos, que si son personas que se encuentran investigadas debe ser mayor el nivel de control que debe tener el Estado sobre estas personas, dado que podrían hacer acciones que pongan en riesgo a las víctimas. Y tres, que efectivamente existen unos compromisos ciertos, serios y verificables de que van a acudir al sistema integral de verdad, justicia y reparación y van a cumplir con sus obligaciones de aportar verdad, de reparar a las víctimas y de establecer garantías de no repetición. Esto no está claro. Frente a agentes del Estado se habla de una reparación inmaterial cuando existe una obligación por parte del Estado y sus agentes de reparar materialmente a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos. Otro elemento tiene que ver con los efectos que se establecen en esta ley de amnistía en relación con la renuncia a la persecución penal. Es decir, la ley de amnistía, indulto y tratamiento penal diferenciado establece la posibilidad de que el Estado pueda renunciar a la persecución penal en relación con delitos cometidos por agentes del Estado. Esto tiene varias implicaciones. De un lado, el Estado no podría renunciar a la persecución penal porque, digamos, los delitos que cometen los agentes del Estado, por supuesto que esta renuncia tiene que ver con delitos menos graves, es decir, delitos no graves, pero realmente la ley no tipifica cuáles son esos delitos que no son graves, pero que tienen una relación directa o indirecta con el conflicto armado. Entonces, no tenemos claridad, primero que todo, qué significa el tema de delitos relacionados directa o indirectamente con el conflicto armado, pero también quién es el titular de esos derechos, de esos derechos por esos delitos vulnerados. Distinto es que el Estado pueda aplicar amnistías e indultos en relación con delitos políticos, porque obviamente se requiere pasar la página de la historia y resolver el conflicto, porque el bien jurídico tutelado en el delito político es el Estado, la institucionalidad, y por tanto, por eso el Estado podría aplicar amnistías e indultos, obviamente frente a delitos de rebelión, de sedición, de asonada, e indultos no frente a delitos graves, mientras que cuando hablamos de agentes del Estado nos estamos refiriendo a que el bien jurídico tutelado está en la sociedad. La sociedad es quien recibe el daño y por tanto frente a delitos cometidos por agentes del Estado, el Estado no podría aplicar fórmulas como la renuncia a la persecución penal, porque eso se estaría tratando de una especie de amnistía velada y los agentes del Estado en ningún caso cometen delitos políticos. Otro segundo elemento es los efectos que produce la renuncia a la persecución penal. Se establece que si se renuncia a la persecución penal, se eliminan los antecedentes penales, disciplinarios, las sanciones administrativas que podrían tener un agente del Estado. Y nosotros señalamos, no pueden eliminarse de las bases de datos estos antecedentes penales porque se trata de agentes del Estado que en su función pública cometieron delitos, y en este caso delitos de graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. También se ha establecido que las personas investigadas por delitos no graves, digamos no graves para no señalar que es bastante amplio los delitos graves que establece la ley, podrían, y que estén investigados y se encuentren en servicio activo, establece la norma, se dice que ellos podrían reintegrarse al servicio público. Es decir, una persona que se encuentra investigada por un delito que cometió en ejercicio de su función pública, que tiene relación directa o indirecta con el conflicto armado, y que entonces, sin que la Jurisdicción Especial para la Paz haya definido su situación jurídica,
pueda levantarse la suspensión de sus funciones públicas nos parece absolutamente grave. Es un elemento que no estaba en los acuerdos, que incorporó el gobierno después y por tanto está vulnerando el principio de bilateralidad que debe reunir esos acuerdos y por tanto hemos dicho esto debe ser declarado inexequible. Igualmente el hecho de que efectivamente estas personas puedan computarse el término que estuvo detenido para efecto de su pensión. Es decir, esta cantidad de normas lo que están otorgándole es unos privilegios a agentes del Estado, a miembros de la fuerza pública que se encuentran comprometidos en delitos cometidos en relación con el conflicto, pero también en delitos que tienen que ver con graves violaciones de derechos humanos y con crímenes de lesa humanidad.